Señoras y señores, bienvenidos a una entrega más de Proyecto Podcast, que llega a ustedes como siempre gracias a Nova Capital Group, Generation Iron, nuestro patrocinador principal, el Salvador Catrén, el patrocinador benefactor fitness de la República Dominicana. También gracias a Flavio Montero, directamente de los Estados Unidos, y el gimnasio personalizado Workout. Señores, tenemos un invitado especial en el día de hoy. Ustedes saben que todos los invitados son especiales. Ustedes escuchan eso siempre en los programas. Ay, no te sientas ahorita mal. creo que los invitados son especiales. Especial. No, coño. No, de verdad, un colega, de verdad, coach con un gran currículum. Con nosotros el señor Andrés Burgess. Señores, antes de que tú hables, producción, oye esto. Apágame el jodido micrófono. El mío. Apágalo. Porque van a hablar las dos mejores voces de este país. Yo he forzado con estos tigres. Oigan, estos tigres son locutores profesionales de Dubái. Entonces jodió. Pero añadiéndole a tu introducción, señor, y antes de pedirle todos los favores que nos pide nuestra querida plataforma de YouTube, denle a la campanita, comenten, denos like. Aunque los likes no importan tanto. Los likes no. ¿Qué es lo que tiene YouTube? Tienen que suscribirse. Comentar. Dar la notificación. Y decírselo a todo el mundo. Y comenten, señores, porque les recuerdo que todos los temas, o la mayoría, van orientados a nosotros ver la caja de comentarios y también externarles a ustedes a través de nuestros queridos invitados esos temas que ustedes proponen. Andrés Vergés, y quiero decir también que es una persona que tiene mucho de entrada, quédense ahí, que a veces hacen y ven 5 minutos. Mucho que ofrecer en este mundo del fitness, en muchas materias y en muchos segmentos, porque aparte de entrenador, ya aparte de ser una persona joven, también, y hay que decirlo de entrada, es el director y el creador de la ya conocida plataforma All Victory Sports Science, que gestiona a nivel nacional e internacional también, a través de muchos facilitadores. Básicamente es quien se ha preocupado de verdad, no como otros, de verdad, por tener capacitado a los entrenadores que usted encuentra en el gimnasio. Muy bien. Así que, ¿qué más tú quieres decir de ti? No, nada. Está completa la introducción, está completa. La introducción que ustedes han hecho ya, creo. Ya, está completa. No, caché bombita. Está perfecto, ¿no? Gracias, de verdad, por la invitación. Un placer estar acá. A mí me sale... El único hombre que yo conozco amante de los gatos es amante de los gatos y... Todos los hombres de verdad que levantan pesa duro... Tienen perro. Este tiene gato. No, tú tienes gato. Yo odio a los perros. Yo tengo 5. Hay que ver dónde viene ese trauma tuyo. ¿Algún familiar egipcio tiene que tener? Cuenta brevemente. No, es chiquito. Yo siempre estuve cerca de gatos, rodeado. Mataste, ¿cuántos perros? Me identifico con ellos, no sé. Los perros no es que no me gustan, pero como que... Con los gatos conecto más. Me identifico mucho con los gatos. Es que los gatos, óyeme, son de lo mejor de los gatos es que ellos no ensucian o saben dónde ensuciar. No, depende que están tienen que limpiar. Es un merengue que es Navidad. Yo espero que te queden 5 en enero. Permíteme, Jonathan, sí, adelante. Realmente hacer una pregunta y ya entrando en materia a Luis para sacarle mucho provecho en esta entrega de Proyecto Podcast. Luis, mira, sabemos lo que tú has venido haciendo, lo dijimos brevemente, todos pueden ver y buscar tu currículum como director de la plataforma All Victory, que es una plataforma que se encarga de la educación continuada de todo el que quiera participar, pero sobre todo de la parte del entrenador que quiere ofrecer su mejor servicio. ¿Desde dónde viene para conocerte un poco? Mira, lo primero es que todo comienza conmigo mismo, con la necesidad quizás de buscar información que me pueda servir para poder abordar casos específicos. ¿Eras pelotero? Yo pasé por el béisbol, tuve la oportunidad de coincidir con personas muy capacitadas que en su momento me entrenaron, otras no tanto, pero al final, ¿qué tenían en común? Bueno, que el que estaba muy capacitado tuvo acceso a una formación de calidad, que el que no lo estaba en ese entonces lo hubiera querido, ¿verdad? Pero no tenía el acceso. Tú sabes que uno aplica aquello que le enseñan. Total. Independientemente de la fuente que le dé ese conocimiento. Entonces, la persona que quizá en su momento no estaba tan capacitada tenía la mejor intención del mundo de poder contribuir, pero todos sabemos que de la buena intención no vale todo, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ahí ya yo veo que había como una diferencia muy grande
y a eso tú le agregas la visión que se tenía a largo plazo de hacia dónde iba el fitness en ese entonces. Estoy hablando de que cuando yo tenía 17, 18 años, había ya una gran población que ya estaba metida en esto, tanto profesionalmente como demandando el servicio. Entonces, cuando ya yo dejo el béisbol, que comienzo ya a dar mis primeros pasitos en esto, ya yo me había acercado a formaciones, vamos a decir, bien básicas, en la que pude coincidir con otros profesionales con experiencia y con un contenido bien actualizado en ese entonces, ¿verdad? Que para una persona que está comenzando era como que wow, ¿verdad? Muchas de esas cosas me dieron mucho. Ya ahí sale el gusanito, ahí va saliendo el gusanito. O sea, todo comienza contigo mismo porque voy y te digo, yo quiero tener acceso a información de calidad que me pueda servir para poder ejercer. Entonces comienzo a seguir personas que ahí coincido contigo, coincido con Juan Carlos, coincido con muchos más. Y entonces ahí es donde digo, no, espérate, vamos a trabajar para integrar, vamos a trabajar para crear, vamos a trabajar para desarrollar y coordinar. Y ya por ahí de otras historias. Al final de cuentas, lo más importante de todo este engranaje de ideas ha sido una visión conjunta orientada a educar. Independientemente de las categorías académicas, que son cosas que vamos a ver más adelante, es un tema de aportar para que el que quiere ejercer tenga de dónde buscar información de buena base, de buena referencia y de una muy excelente fuente. Excelente, excelente. Yo creo que esa explicación completa, para el que no sabe lo que ha estado haciendo a través de más de 10 años, podemos decir, Luis Andrés, pues que conozca lo que es el Víctor y que conozca cómo nacen personas con ideas y la desarrolla y unen, porque es como dice Jonathan, o sea, nosotros conocemos los exponentes que nos han influenciado, pero tú tienes una persona que de repente tiene una visión y dice, en su momento, los más experimentados saben lo que hizo Wader en su momento. Wader no se inventó principio alguno de entrenamiento, yo creo que ni él mismo entrenaba, pero al final del día se fue aquí, se fue allá y todo, hay una biblia de conocimiento y fue una persona que aglutinó todas esas personas, todas esas ideas, sistemas, etcétera. Jonathan. Entonces, aprovechando la visita del señor Andrés, tú le dices Luis, yo le digo Andrés. Ah, pues míralo ahí, Luis Andrés. Bueno, hay varios, el nombre es Luis Andrés. Luis Andrés, no puede decir así. Vamos ya, digamos que concluyendo el año, ¿verdad? Por ahí viene un año totalmente nuevecito, loco por estrenarse. ¿Qué entienden ustedes? Y esta pregunta es para ambos. Que el fitness necesita para seguir subiendo, pero sobre todo subiendo en la calidad del servicio que se ofrece y de la información que la gente recibe en las diferentes plataformas, ¿verdad? Y también a nivel académico. Las damas primero. Ay, gracias. Ay, gracias. Mira, cuando hablamos de plataforma te refieres a las fuentes de información para temas de forma. Bueno, perfecto. Mira, yo creo que estamos en una posición muy interesante hoy en día porque hay muchos actores que están aportando desde su posición, desde su experiencia, ofrecen iniciativas que me parecen muy interesantes en términos formativos. Yo creo que esto necesita, primero, regulación que permite establecer un filtro, vamos a decir, de lo que se ofrece. Correcto. Pero obviamente la regulación toma tiempo porque la regulación es un proceso de alto rigor en donde tienen que haber ojos visores en lo que se está ofreciendo y cómo se está ofreciendo y bajo cuáles condiciones y a quiénes se están ofreciendo. Yo creo que hay formaciones muy buenas que de entrada es lo que una persona que quiere comenzar necesita para entender ciertos fenómenos, ciertas variables que ocurren una vez tú estás trabajando con un cliente particular. Dicho esto, hay un tema más importante todavía que es la categoría académica. Cuando hablo de categoría académica es lo que yo quiero aprender, lo que se me está ofertando, lo que a mí me están ofreciendo. ¿Qué tanto valor me agrega en lo inmediato? ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es un seminario especializado, otra cosa es un diplomado, otra cosa es una certificación. Los tres son propuestas excelentemente válidas. Pero ¿qué pasa? Aquí hay una cultura en donde un seminario especializado te lo vende como una certificación. ¿Entiendes? Entonces no es lo mismo. Una charla como un taller. Es correcto. Y a veces hasta la misma charla como una misma certificación. De hecho, curso, charla, taller, certificación. Exacto. Es algo que se debe corregir, se debe regular esa parte de que una certificación
dentro de lo que es lo técnico, porque el área nuestra es muy técnica. O sea, porque técnica. Es práctica, no es tan teórica, es más de campo que otra cosa. Bien es cierto, hay un aspecto teórico muy importante, que es lo que nos permite justificar las estrategias dentro de una programación efectiva, pero es algo técnico. Entonces, las certificaciones, ¿por qué destacan? Bueno, porque una certificación tiene un rigor bastante exigente, independientemente de quién la imparta, y tiene una trayectoria que es de grado institucional. Pero aquí tenemos ese tema. Entonces, como no hay una regulación, cualquier cosa que tú hagas, como no hay alguien que te exija o que simplemente no te supervise, entonces en teoría tú estás certificado. Tú haces una charla de 2 horas, yo estoy certificado por un diploma de participación. Correcto, tú entiendes que muchas veces es algo honorífico para cumplir un requisito. Entonces, el fitness, para aterrizar un poco la respuesta con relación a tu pregunta, fuera de esta respuesta que te doy, hay un elemento importante, y es que el que está en esto, el que aspira a ser coach, entienda muy bien por qué está incursionando en esta área. Independientemente de un elemento económico, independientemente de que esto está de moda, independientemente de que tú quieras cambiar vidas con un testimonio partiendo de tu resultado individual, es un tema de tú darte cuenta de que tú vas a trabajar con personas que podrían tener condiciones puntuales que no necesariamente tú puedes abordar. Entonces, cuando hay una introspección en la que tú reconoces que tienes que educarte, tienes que formarte, debes desarrollar un criterio observacional primero antes de abordar a una persona. Entonces ya ahí tú estás poniéndote en una posición en la que tú quieres mejorar y tú quieres que el otro mejore, pero valorando también tus limitaciones. Sí, entonces ahí tenemos otro problema. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que ese que está buscando la formación, que está buscando la información, no sabe exactamente a dónde recibir o dónde ir, uh-huh, y tampoco tiene ningún aval ni ningún tipo de, digamos, de exigencia que le pueda hacer a quien está impartiendo el curso, el taller, la certificación, la charla, lo que sea. ¿Por qué? Porque no hay nada detrás. Simplemente digamos que yo me certifiqué con una compañía internacional. Uh-huh. Ya yo empiezo el año que viene a dar una certificación yo. Entonces, en el país no hay nada que pueda regular eso. O sea, no hay nada, no hay ninguna institución ni nada. Tenemos una federación, pero la federación es para culturismo y fitness, uh-huh, no es para educación. El Ministerio de Deportes tampoco trabaja con eso y tampoco tiene la capacidad para trabajar. No, y tampoco creo que hay voluntad, porque yo creo que puede, de repente, a nivel institucional, ya que es un asunto que no es por moda, sino que estamos formando parte de el umbral de la salud en materia de prevención, entonces yo creo que con la más mínima voluntad puede ser. Lo que pasa es que hay un detalle puro, y Andrés también. Lo más cercano que hay para regular esto podría ser, primero, ¿verdad?, el Ministerio de Deportes, uh-huh, y segundo, el de Salud, porque trabajamos con esas dos áreas. Correctamente. Pero hay un detallito interesante, lo más cercano que hay al fitness, porque en el Ministerio de Deportes y de Salud existe el fitness, es el de educación física. Sí, tampoco es cerca para nada. Tú sabes qué pasa, y excelente la acotación, pero fíjate qué sucede ahí. Lo primero es que el fitness como tal es una industria que destaca por ser meramente comercial. Vamos a aclarar ese punto. Es una palabra utilizada para englosar todo eso. Correcto. De hecho, es un término que creo que fue John Meadows que lo acuñó para separar el fisiculturismo de lo que no lo es. Lo primero es que tú tienes que tomar en cuenta cuáles son las áreas que se abordan en la práctica profesional nuestra. Tú tienes un INEFI, que es el Instituto Nacional de Educación Física. Tú tienes la carrera de Educación Física, que creo que la dan en la UAS, y creo que el ISFODOSU también. El propio INEFI también. Y el INEFI también. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si tú comparas el currículum de esas entidades, nada que ver, y tú lo comparas con una certificación de la NSCA, tú te vas a dar cuenta que hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos ahorita? Esto es un área técnica. Pero que sea técnica no la hace incompleta, porque también hay un tema. La gente cree que ser técnico en algo es algo malo. No necesariamente, o inferior, correcto. Y no es así. Lo que pasa es que este es un área que siempre ha tenido una representación muy marcada por actores destacados
que nacen del fisicoculturismo y ahora con el boom de las redes sociales, claro, tú tienes personas que literalmente destacan por conocimientos reales, porque no todo tampoco es que no se sabe. Claro. Tú tienes un Lane Norton, por ejemplo, claro, tú tienes ahí el Hypertrophy Coach, que es uno que seguimos toda la mayoría, pero ¿qué sucede? Son de Estados Unidos y salen de universidades. Que, por ejemplo, en universidades tú puedes ver fisiología del ejercicio. Que tiene un PhD, por correcto. Ejemplo. O sea, hay científicos ligados al fitness. Correcto. Entonces, ya ahí tú tienes carreras asociadas a lo que es fisiología del ejercicio, ciencias de la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esas entidades lo que deben es revisar las propuestas que se hacen. Ya quizás estoy siendo un poquito, vamos a decir, soñador con mira, debe haber una comisión especializada para esto, para que pueda supervisar lo que se ofrece en términos académicos. ¿Por qué? Porque aunque esto es formación continuada, que es quizás el elemento formativo básico para lo que estamos manejando, una comisión que se encargue de revisar. ¿Y cuál es el estándar? Bueno, mira, la cantidad de horas es muy importante, la propuesta de contenido. Si tú quieres certificar a alguien para que sea entrenador personal, ¿cuáles son las áreas que tú quieres abordar en este programa para que de verdad el que va a cursar aprenda? Que quiere y que debería. Correcto. ¿Y cómo tú vas a evaluar después? Hay un tema de horas prácticas que se hacen en pasantía. Práctica, ¿verdad?, en donde tú vas a evidenciar lo que tú supuestamente aprendiste. Si se va a dar biomecánica, ¿qué yo voy a abordar biomecánica? Si voy a abordar anatomía antes de llevar a la persona al gimnasio. O sea, cosas. No, y en orden de prioridades también, porque todo eso lleva a una secuencia importantísima. Si me permite la palabra, yo te voy a decir una cosa. La pregunta obligada que tenemos que poner en este panel es algo que te han dicho a ti, te han dicho mucho a ti. ¿Dónde hay? ¿Cómo tomo? ¿Quién me da una certificación? O para certificarme, un curso para certificarme. Vamos a utilizar las palabras más comunes para yo ser entrenador. Entonces es lo mismo como decir quién me enseña en un fin de semana, porque casi todos los seminarios, cursos o talleres que uno imparte, yo que tengo en la parte educativa de alguna parte, la parte docente en unos años, y se hacen cosas muy puntuales en términos de educación. Pero no existe, ojo aquí, podcast. No existe. Voy a coger este clip y lo voy a poner y le voy a pagar publicidad. No existe tal cosa. Y el que te prometa eso, realmente lo que está evidenciando es una profunda ignorancia. Y te digo una cosa, te quiere quitar el dinero. No lo vamos a poner de otra forma, porque al final son tantas cosas que hay que abordar. Por ejemplo, una persona que viene a un curso de metodología avanzada del entrenamiento de hipertrofia, donde vamos a ver sistemas de entrenamiento creados ya, y obviamente que tienen mucha evidencia en todos los renglones de la fisiología, que es al final lo que dicta el movimiento producido, ¿por qué? Por músculos. Y todo eso lo engloba eso que es una ciencia. Entonces, hermano, esa es la base. Usted no conoce ni siquiera la palabrita y ya usted se va a introducir. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en mis cursos, que soy colaborador de Andrés en ABSS, pues decimos y depuramos ese perfil. Entonces, por ejemplo, había algo que quiero señalarlo aquí abiertamente, que es en relación a lo que estamos hablando, Jonathan, que se llamaba National Council. ¿Recuerdas? Que era a través también de una plataforma importante, universidades. En su momento, Luis Andrés Vellés trabajó con la Universidad Católica de Santo Domingo, aprobado. Y todo ese material y todos los facilitadores utilizaban las instalaciones de la universidad. Entonces, básicamente, y ese duraba nacional estaba avalado por... Sí, había varios avales también, distintamente del tema que conoce técnicamente Andrés, pero quiero, acabándote el comentario, lo que quiero decir es que ¿cuánto duraba? Eran materias igual que una carrera. Donde tú entendías que la parte de la nutrición iba en un pensum diseñado para que tú aprendas a integrarla a la parte del entrenamiento de una forma muy, muy, muy sabia. O sea, eran materias y duraba un año, a veces más, había una segunda parte, o sea, todo eso. ¿Y qué pasaba? Que seguimos también haciéndonos eco de lo mal hecho. Lo digo porque si tú, contestándote a la pregunta,
puntualmente, Jonathan, que hiciste, a mi entender, y lo voy a decir brevemente, para que sigamos el conversatorio, yo creo que la responsabilidad cae en los que son más influyentes a nivel de entrenadores, en los dueños de gimnasio también, que a veces por la simple presencia o por la simple presencia en las redes sociales, en la parte digital, pues le dan oportunidad a un muchacho, que no lo veo mal, que tiene buen físico. Yo creo que eso no es válido, no suma al gremio. Yo creo que tenemos que ser más responsables. Clubes grandes también, gimnasios comerciales, que por una simple referencia o coyuntura le dan la oportunidad. Porque ¿qué pasa? Es como tú dijiste, si la escala es de 10 y el de 0, que es el cliente que no sabe nada, neófito totalmente, y viene a buscar resultados, pero el que viene no está preparado, pero es uno, o vende que es uno, pues no se sabe si es uno, pero ya ahí está el negocio. No, debemos encontrar un profesional que sea 10 o cerca de. Entonces, ¿quiénes son los que le damos oportunidades? Los dueños de gimnasio, los encargados de esa parte, de contratar, de reclutar entrenadores. Yo creo que por ahí podemos comenzar a hacer mella, Jonathan. Entonces, Andrés, en base al planteamiento que hace Puro, la necesidad que hay en el mercado, ¿hacia dónde va el fitness? Buena pregunta. Mira, vamos a separar. Hay una excelente pregunta, claro que sí. Lo primero es que en el mercado tú tienes al que demanda el servicio, que es el cliente potencial. Tú tienes un cliente cuyo perfil es muy diferente al cliente de hace 10, 15 años. Vamos a enfocarnos primero en el cliente. ¿Por qué? Porque es un cliente que está más informado. Al estar más informado, porque es importante valorar eso. Totalmente. Al estar más informado, va a estar muy claro no solamente de lo que persigue en términos de objetivos, sino que también va a estar muy claro de ciertas condiciones que puede tener. Y de la capacidad de respuesta de ese profesional también, ¿eh? Entonces, es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes un cliente con ese perfil, ya tú sabes qué esperar en términos de exigencia. Y tomando en cuenta si es un cliente que pasó por la mano de un coach capacitado. Porque también toma en cuenta que si, por ejemplo, un cliente pasó por las manos tuyas y yo no entrené contigo, ya sea por un tema de que tú le quedas lejos o no le conviene donde tú estás, pero quiere entrenar y va a un gimnasio más cerca, ya tú sabes que él va a tratar no de encontrar un Puro Suárez, porque no va a haber otro Puro Suárez, no hay dos. Pero va a discernir. Pero va a tratar de discernir, va a tratar de coger lo mejor que hay. Entonces, ¿qué pasa? A nivel de oferta, el entrenador tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque cuando el perfil de cliente te cambia, porque si tú estás acostumbrando a un cliente muy sui generis, por ejemplo, que quizá no te exigía o que no está tan informado y al final es todo lo que tú digas dale para allá y no te cuestiona y tú te acomodas a eso, entonces tú tampoco te vas a exigir. Fíjate que el entrenador promedio que muchas veces decide exigirse a nivel formativo es cuando se ve una situación en la que su capacidad de respuesta se ve tan limitada o su entorno está tan adelantado en donde él dice, mierda, yo tengo que apretar. Por lo general es la segunda. Correcto. Sí, entonces, y ahí tú te das cuenta que ahí no vale tarima, ahí no vale conditioning, ahí no vale seguidores de redes sociales. Ahí tú te das cuenta que ahí tú tienes que agregar algo más. ¿Por qué? Porque ya lo antes mencionados es un plus. Si tú eres inteligente y sabes cómo sacarle provecho. O sea, si tú tienes muchos seguidores, tienes un buen físico, te va bien el fisiculturismo, por ejemplo, perfecto, genial, pero no es suficiente y de hecho no es un requisito indispensable para ser excelente coach. Totalmente. Entonces, es buenísimo. Entonces es importante. Ya cuando tú tienes claro lo que es relación oferta-demanda, entonces ahí podemos decir, ok, ¿hacia dónde va el fitness? Simple. Ya el término fitness tenemos que enfocarlo ya más a wellness. Hoy en día, el cliente, la persona que contrata un servicio, lo que busca es sentirse bien con lo que está haciendo y con lo que está logrando. Haciendo a un lado lo que ya sabemos de lo que es el fitness, industria, concepto, perfecto, es enfocado a bienestar. Entonces, todo aquel que se dedique a esta área, que quiere incursionar profesionalmente, tiene que enfocarse en el bienestar del cliente que le contrata, el cliente que decide ponerse en sus manos. Porque ese bienestar no solamente es físico, es también mental. Entonces, hay un tema también del mismo entrenador, de cómo aborda ese cliente y cómo aplica lo que supuestamente sabe. Entonces, ahí ya, si le agregamos el factor de formación académica, entonces ya ahí tú vas a darte cuenta de que tú tienes que tener una muy buena fuente para tú poder ser eficiente a la hora de tú poder ayudar a ese cliente a lograr sus objetivos. En tu experiencia como
digamos que coordinador, director de instituciones de formación en el área del fitness, ¿qué es lo más difícil de lograr en una persona que se está formando para que pueda ofrecer un servicio que denote la calidad de la formación que tiene ese individuo? Mira, lo más difícil es enseñarlo a entender que al final tú estás dando un servicio. En términos simples, ¿por qué te lo digo? Porque tú sabes que esto es un área donde hay muchos egos. Y muchas veces el enemigo silente de todo, de cualquier coach y siempre del coach que está comenzando, es el ego. Porque manejan tanta información, independientemente de la fuente, que ya se creen que no necesitan nada más. Entonces, por ejemplo, tú te vas a topar con estudiantes con lo que quizá tú compartas, un curso o yo mismo cuando he tenido que coordinar, que ya ellos van a la formación con una mentalidad de retroalimentación. Van predispuestos ya. Exacto, porque van a retroalimentar. Sí. Yo voy a recordar lo que yo sé. Correcto. Como yo sé... Es el término que usan. Yo estoy aquí para retroalimentar. Sí. Yo estoy aquí para repasar algunas cosas, porque eso yo las sabía, ¿tú entiendes? Entonces... Yo estoy en la universidad, pero voy para el bachiller de nuevo. Exacto, ¿entiendes? Entonces, ya ahí tú te das cuenta de que es una necesidad como de que el que me sigue, el que me rodea, tiene que saber, o bajo ningún concepto puede saber que yo ignoro algo. Porque la idea es vender la idea de que yo lo sé todo. Entonces es difícil lidiar con gente así. Y te lo digo porque es un perfil con el que tú hasta coincides en tu ambiente de trabajo. Es un perfil con el que tú coincides en cualquier gimnasio. Y es un perfil que no solamente es el que quiere ser entrenador. A veces hay gente que no tiene nada que ver con esto. O sea, solamente se ejercita a sí mismo y yo quiero que tú lo veas dando consulta en el trabajo. Sí. O ahí mismo en el gimnasio. O tal vez refutando algún coach. Correcto, correcto. Entonces al final el tema... No sabe, no te lleve de él. Así mismo es. Entonces el tema de los egos es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, un perfil muy común que yo he visto en cursos, el que compite por lo general, y es algo que se ve mucho, y el que destaca porque tiene un físico evidentemente trabajado y ya cree que por eso se lo sabe todas. Cuando ambos sabemos que eso es una línea de entrenamiento. O sea, que no necesariamente aplica para todo el mundo. Entonces, ahora, entrando ahí, Andrés, de todas las personas que tú ves en las formaciones, ¿qué cantidad de culturistas tú puedes observar? No, quizá uno. O sea, lo más que yo... ¿Qué cosa, Mira, tírate fuerte ahí, tú eres bueno. Mira, por eso fue que quise hacer la pregunta. Sí, está bueno eso, me gustó eso. ¿Tú sabes dónde fue que yo vi culturistas así? En el que de hipertrofia que hicimos, que creo que fueron 3. Si esa fue la mayor cantidad. Creo que eso fue saliendo de la pandemia, mayor cantidad, creo que sí. Que fueron 3. Y digo fisiculturista porque eran los que estaban más grandes de ese grupito. No, y se reconocían. Tú entiendes, es un perfil muy característico. Sí. Pero fuera de eso, no, solo uno después de ese grupito. Mira, hice la pregunta con la intención de que la gente entienda que el hecho de que usted sea culturista, que haya ganado muchas competencias, no significa que tú sabes. Eso, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Es que de repente el perfil que se te va a presentar para que tú lo entrenes. Por ejemplo, ¿qué pasa, Jonathan? Señalando algo muy, muy, muy puntual, para mí muy exquisito también, porque se pueden coger ejemplos para que la gente entienda muy bien, de forma categórica. Yo he tenido oportunidad de ver cuando el fisioterapeuta acaba de procesos interesantes, pero largos, donde hay muchas terapias, pero de repente la terapia que da o el trabajo que ofrece el fisioterapeuta, por ejemplo, una lesión de ruptura de menisco. Es importante, pero la rodilla se mueve, y de repente ya esa terapia es muy conservadora. Y ahí hay una parte interesante donde el que domina el buen o los principios del buen entrenamiento pasa a comenzar a trabajar contigo, que es lo que quizás tú y yo le llamemos rehabilitación funcional. Tú le puedes llamar el nombre que quieras, ¿verdad? La persona débil, pero que quiere ganar confianza, pero que está en plena facultad, no hay dolor, no hay inflamación, etc. Óyeme, ¿qué tiene que ver un jodido fisiculturista con eso? Tú se lo pones, tú quieres saliendo de la competencia. No. Y te la vas a reventar y te la vas a mandar para atrás otra vez. Es una cuestión social y cultural de que el que se ve grande supuestamente sabe. Sí.
Por eso es que es tan difícil. O sea, algo sabe. Exacto, no. Algo sabe. Y hay muchos que se jactan de decir, pues si no tuviera así, yo no subo. Supone que yo sé. Sí. Pero lo que estamos hablando aquí con Vergés es algo tan importante y tan puntual, de que en las formaciones, que son muchísimas que él ha trabajado, 1, 2 y en la mayor cantidad 3 culturistas están ahí recibiendo esa información. Claro. ¿Por qué? Porque por lo general están ajenos a ese mundo. Claro. El mundo de ellos se llama 3 repeticiones, tantos miligramos y seguimos para adelante. Ok. Entonces, fuera de eso, la mayoría de los clientes que yo entreno no son culturistas. No, totalmente. Es lo mismo que pasa con aquellos coaches que tienen una preparación con atletas de élite y vaina, lo que entrenan a empresarios. Sí, totalmente. O sea, se van a hacer todos los cursos de entrenamiento de élite y vaina, pero usted lo que entrena es empresario. Mira, tú sabes que yo te voy a poner un ejemplo y me encanta porque estamos fluyendo con el tema bastante bien. Algunas chapeadoras que aparecen también. Eso Mira, yo te voy a poner el ejemplo siguiente. Ahorita hablamos de las formaciones que te agregan valor inmediato en el mercado, ¿verdad? Sí. Hay formaciones muy específicas que todo entrenador debería tener antes de ir a profundizar cosas más avanzadas que se escuchan bonito de nombre, pero ambos sabemos que el presupuesto es muy alto y que al final no tienen campo de aplicación. Acá por lo que tú dices, porque tú tienes empresarios. Correcto. O sea, yo no hago nada con irme a hacer una certificación de entrenamiento táctico con la NSCA, que ellos tienen una en Estados Unidos. Sí, de hecho sí. Si yo no trabajo con militares. ¿Entiendes? Entonces por ahí María se va. Si tú lo quieres hacer para tú tener currículum, porque te hace sentir bien eso, dale para allá, no hay problema. Si tienes el dinero, dale para allá. Ahora, mira qué pasa, te pongo un ejemplo. Tú tienes un terapeuta, tú tienes un fisiculturista y tú tienes un ex pelotero, que en común tienen la necesidad de ser entrenadores personales. ¿Los 3 pudieran ser entrenadores personales? Claro que sí. Pero ¿qué tienen que hacer para ellos poder ser entrenadores personales? Bueno, tienen que capacitarse con las herramientas que esta área requiere. Porque al final de cuentas tú estás buscando abordar un perfil específico. El terapeuta tiene la ventaja de que tiene la carrera. Y obviamente la carrera le da una ventaja porque ya ellos tienen conocimiento de la anatomía humana. Pero a nivel de programación, a nivel de experiencia en el campo, tiene que fajarse. El fisiculturista tiene la ventaja de que tiene la experiencia de entrenamiento, ¿entiendes? Tiene la experiencia de farmacología, tiene la experiencia de lo que está en la trinchera, como dicen, que eso obviamente es una experiencia válida. La candela. Pero ¿qué pasa? Si tú eres inteligente, tú te vas a dar cuenta de que tú perteneces al 1% del fitness. Es 1% que no todo el mundo califica para estar. Entonces, tú eres inteligente que tú dices, no, espérate, yo podría adaptar ciertas cosas si yo me educo bien, con función de lo que sabe el terapeuta. Claro. Déjame yo aprender anatomía, déjame yo aprender sobre ciertas cosas que yo puedo adaptar. Sin divorciarte de tu mundo, ¿eh? Óyeme, sin divorciarte de tu mundo. Oye, ¿qué es lo que pasa? Jonathan es excelente entrenador, pero tenemos correcto, aquí. O sea, y por ejemplo, es muy ávido en la capacidad de respuesta que tiene como coach. Correcto, o sea, porque es el detalle, porque lo que no queremos tampoco que la gente entienda que uno le está tirando a los fisiculturistas. No, claro. Para nada. Exacto. O sea, aquí lo que se está estableciendo porque cada quien debe estar claro de por qué quiere incursionar en esto. Correcto. Para que usted no sea uno más del montón. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser uno más del montón. ¿Por qué? Porque simplemente nada más me creo que yo me lo sé todo. Entiendo que porque yo estoy grandito y fuerte, creo que me lo sé toda. Lo que pasa es que no es una meta. Ganar o perder, o dedicarse, o ir a una competencia, o poner tu cuerpo a tu age, a tu límite, no es una meta. No es una meta profesional. Oye, hay en gente este que campo. Es muy buena entrenándose a sí misma, pero cuando tienen que entrenar se vuelve un 8. Sí, ¿Entiendes? Entonces, de hecho, en el mismo campo del fisiculturismo también pasa. Entonces, mira qué pasa. Siguiendo ese ejemplo, el que jugó béisbol. Antes, cuando te daban release en una academia, te dejaban como coach, entrar en conditioning, que tú pedías trabajo y te contrataban. Que te den release ahora y ve, de que no, porque yo fui caballo del equipo y yo jugué verano y viajé. A ver si te dan trabajo o no. Te piden las CSCS, tienes que tenerla. ¿Tú entiendes? Pero para tú tener esa CSS, tú tienes que tener una licenciatura, porque ese es el requisito que la NSCA te pone. Por eso es que cuando a veces se salió con la NSCA, el primer impasse que tuvimos con mucha gente que quería hacer las CSS, que eran de ese grupo, era precisamente por eso, porque seguían ese requisito. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que ir para la universidad a estudiar. Porque ¿qué ven los equipos? Espérate, tenemos que invertir en la garantía de los jugadores que nos cuestan tanto dinero. Okay. Entonces no podemos meter a una persona solo porque tiene la experiencia, porque jugó. Porque también de ahí se deriva otro tema. Ah, no.
que porque yo jugué y porque yo agoté tantos años, yo tengo experiencia. Sí, tú la tienes, pero como jugador, no como coach. ¿Entiendes? Entonces ahí está el tema. Entonces el que esté en esta área tiene que estar claro a qué va y lo que conlleva. Ciertas ventajas te ofrecen estas posiciones que acabo de destacar, sí, pero en común tienen que estudiar y tienen que prepararse. Mira qué interesante como tú haces la analogía con el béisbol, y es así, Jonathan, porque tú que eres también fanático del béisbol, tú, Luis Andrés Nice Díaz, sabemos que, por ejemplo, y esto es un clásico, Sí. Los mejores managers, muy ganadores a través de la historia de la liga profesional de béisbol, siempre han sido, obviamente, siempre fueron jugadores, pero no los jugadores talentosos, no superestrellas, sino jugadores de la banca que tenían que, y que lo hacían tan buen coach, a veces ni jugaron, que lo hacían tan buen coach en el futuro, la capacidad que ellos tienen desde un punto inerte de ver cosas en el juego, de ver, de anotar, de ver. Fíjate que cuando en los equipos siempre hay 2 o 3 peloteros que están muy rezagados del montón. O sea, esos son los que están ahí abajo. Sí, Pero claro. esos son que cuando el pelotero llega al dugout le dice, loco, cuando tú hiciste el swing así, saliste para afuera porque ese está observando. Correcto. Hasta se ve a través de la televisión. Ese ve los entrenamientos en el gimnasio, ve el conditioning, ve las estrategias del juego. Sí. Tiene un mayor IQ del deporte que está haciendo por lo general. Pero en esto del fitness, el wellness, como le quieran poner ahora mismo, ya el nombre es lo de menos, lo que usted quiere. Yo entiendo que vamos un paso y nos detenemos, un paso y nos detenemos. ¿Por qué? Es muy sencillo ver ya las certificaciones, ¿verdad? Hay muchas que no se están dando ya, no se le está dando seguimiento. Y entonces hay diferentes tipos de metodologías de trabajo ahora mismo que están creando un caos. ¿Y a qué me refiero con crear un caos? Tú tienes un gimnasio comercial que te exige la certificación de fulano. Sí. Tienes otro que te exige la de fulano. Pero fulano y fulano no están avalados por nada. Simplemente están dando esos cursos que le ponen certificación porque tienen la experiencia. A veces ellos mismos crean la de ellos. Exacto, tienen su cuestión, su asunto. Y ya, ¿quiere decir esto que ellos están mal? No. ¿Que no tienen conocimiento? No. Pero debe existir una norma por encima de eso. Es como que yo abro una universidad y diga, bueno, aquí vamos a dar todo tipo de carreras. Y tú tienes que tener una norma, algo que te supervise en ese sentido. Porque si no, vamos a seguir creciendo a lo loco. Es como la ciudad. Cuando no hay un planeamiento urbano, pasa lo que está pasando. Lo que pasa en el Gran Santo Domingo, claro. Tiene planificación, luego tú sabes que con el tema, volvemos mismo a la regulación. Eso que tú destacas es tan importante como todo lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, gimnasio A, gimnasio B, gimnasio C, gimnasio D. Gimnasio A se especializa personal training. Gimnasio B se especializa en clases grupales. Gimnasio C, bicicleta. Gimnasio D, un contó. Perfecto. Pero ¿qué pasa? En el gimnasio A, tú tienes el que lo fundó, tiene una formación que quizás es diferente a la del resto. Quizás se fue para Australia o simplemente fue a Estados Unidos. Entonces, él va a promover lo que él entiende le ha funcionado. Es algo válido hasta un punto. Por lo que él va a fundar su estructura en función de lo que él ha recibido. Entonces, ¿qué hacen por lo general? Ellos mismos mantienen los contactos y ellos los traen para acá. Entonces, ¿que ofrecen una certificación? No necesariamente. ¿Que te dan un curso básico? Sí. Es una manera también de tú conectar, de tú ofertar y hacer negocios, obviamente. Pero ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Lo que yo estoy recibiendo, ¿qué es? ¿Es una certificación profesional o es simplemente un curso formativo? ¿Entiendes? Entonces ahí es que tenemos que tener el tema. Porque si la cosa se regula, entonces la regulación dice, ok, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tiene que pasar por las manos nuestras. Y nosotros te decimos a ti bajo qué criterio es que tú debes ofertar esto. ¿Por qué? Porque así regulamos y organizamos, pero también te ponemos un estándar a ti como negocio. Claro. Sí, ¿Por qué? porque También debe haber un requerimiento, porque te voy a decir otra cosa. Si tú aplicas ahora mismo para trabajar profesionalmente, y vuelvo al tema del béisbol también, ¿por qué siempre hago votación a eso? Porque es el sistema más organizado que hay ahora mismo, en términos de referencia profesional. Ellos te van a pedir una serie de certificaciones puntuales, que bien tú dijiste, pero ¿por qué la reconocen? Por lo que ofrecen y cómo se transfiere a lo que ellos están haciendo. ¿Entiendes? Pero bien se ven en otras disciplinas profesionales, como el fútbol americano, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes otros gimnasios que difieren del concepto del gimnasio A,
pero ellos también tienen su línea formativa. Entonces, todo parte del concepto y todo parte también de la cabeza que dirige el negocio que promueve ese concepto. Entonces, por eso es tan importante que el que pertenezca a ese gremio regulador tenga claro todo eso. Claro. ¿Por qué? Porque esas propuestas académicas, por ejemplo, como institución es más fácil porque una institución se dedica a eso. Ya la institución se somete al estándar. Por ejemplo, cuando nosotros coordinamos un diplomado, el diplomado tiene una cantidad de horas específicas y lo dice claramente, es un diplomado que tú estás haciendo. A veces mucha gente pregunta cuando pide información, ¿esta certificación cuándo es? O sea que ya ese nombre se ha popularizado tanto en nuestra área que a todo le llaman certificación. Entonces, es un diplomado, es un seminario, es una certificación y uno tiene que explicar. Ya te lo dicen como yo quiero certificarme en. Correcto. Y lo chulo es que cuando tú les aclaras de que es un diplomado, ellos no lo hacen porque entienden que es algo inferior. Sí, totalmente. ¿Entienden? Entonces ya ahí la cosa se complica un poquito. Entonces ahí es importante promover eso y que la gente entienda lo importante. Yo viví esa parte una vez haciendo un diplomado de farmacología. Donde había una persona de Nicaragua. Decía, no, porque yo lo que quiero es una certificación. Dice, hermano, pero mira el perfil, mira el pensum que hay. Sí. Tú vas a durar 1 año y medio en esto. Y no, pero una certificación que yo tengo, porque entendía que era superior, cuando no es así. Agregar valor a tu carrera profesional, a tu expertise como coach, como entrenador, o como yo digo que hay mucha gente ahora que son facilitadores fitness, ¿verdad? Que no son ni siquiera coaches, son facilitadores, que llegan, ejercen el asunto y dan un resultado. Pero la regulación es la palabra principal. Claro. El asunto de certificar es muy importante también, pero hay que ver quién te certifica. ¿Quién te certifica? O sea, no como persona, no persona. O sea, no veamos algo de una persona como una certificación. La certificación ISO 9001 no es fulanito que la hace. Son unos estándares de calidad que determinan que tú puedes adquirir esa certificación. Sí, correcto. Entonces, los estándares de calidad que debe tener un coach de X para tener una certificación tal debe estar regulado de esa forma. No, y el prerequisito, porque mira, hay programas académicos que se ofertan como certificaciones que tienen un prerequisito, un perfil, que eso es algo importante. Nosotros intentamos hacer eso en su momento y no me arrepiento para nada, porque yo te digo una cosa, yo he sabido cerrar programas cuando veo que el perfil no califica y prefiero hacerlo así. Qué bueno. No, porque mira qué pasa. Y hago un breve paréntesis acá para continuar con la idea. El término certificación, si nosotros tenemos que profundizar el concepto, es delicado. ¿Sabes por qué? Porque eso vendría siendo como una licencia de conducir. Totalmente. Es un permiso. Un permiso. ¿Por qué? O sea, si yo como institución te certifico a ti, yo debo garantizar que quien la tenga realmente agotó el proceso. Como bien dijo Puro, el tema de años, cuando se hizo la National Con en su momento, que seguimos avanzando y la desarrollamos, duró 1 año, se metió la pandemia, se puso difícil, pero terminamos, pero fue 1 año, casi 2. Al final, tú tienes ahí una serie de requerimientos importantes que antes de emitir cualquier certificado dentro de esa categoría, ya se agotó ese estándar, porque es una especie de permiso. Si alguien te oferta una certificación en farmacología, es un irresponsable. Es un irresponsable porque yo entonces te estoy diciendo a ti que yo, fulano de tal, me salió de donde usted sabe dónde, el poder para yo autorizarte a ti a ejercer. Te avalo para que comience ese ciclo. Correcto. Como sacerdocio, te impongo las manos en la cabeza. Correcto. Y te certifico en farmacología. Correcto. Para que salga ese ciclo. Correcto. O sea, yo por mismo ahí, te certifico. Tú tienes luz verde para tú puyar, tú el que te dé tu maldita gana. Y te doy un descuento en el próximo taller, el posciclo. ¿Entiendes? No, y mira, y te voy a... Te ríen, hubo una vez que nosotros coordinamos un seminario especializado de introducción a la farmacología deportiva. Nociones de farmacología era que se llamaba, nociones de farmacología. Oye el nombre, nociones de farmacología, un seminario. Una cosita ahí. Y fue con un doctor que se hizo, por cierto. Y hubo un estudiante que preguntó, porque también hay gente amena, ¿oíste? Sí. Que si nosotros le vamos a facilitar la jeringuilla. Ay, no te creo. Nosotros le vamos a facilitar la jeringuilla. ¿Cómo se? Va a haber práctica, Lo que pasa es que él asoció nociones
Sí. con mi primer ciclo. Exacto. Ya, ¿Entiendes? ya. Entonces, Fatal. yo te voy a decir una Va a vaina. salir con un kit aquí. ¿Entiendes? Entonces, yo te voy a decir una cosa. Hay gente que está ahí afuera esperando una formación así. Yo te aseguro que si tú te vas y tú puedes hacer un experimento social de eso. Yo tengo miedo de enseñar vainas. No, óyeme, mira. Hay gente que está loca porque aparezca la guía perfecta de cómo usted prepara a una persona utilizando cócteles de fármacos. sí. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, Y créeme que hay mucha literatura, ¿eh? no, claro, la Mucha hay. literatura. Pero mira la diferencia de cuando tú tienes criterio. Porque tú puedes coordinar un programa de farmacología, perfecto. Y tú lo preparas como debe de ser, con el estándar, con el filtro, con todo, perfecto. Y tú dices, ven acá, bien, filtrate porque tuviste un prerequisito. Y tú de entrada dices, usted va a aprender perfiles de fármaco, efectos, consecuencias y demás. ¿A qué dosis? O sea, la teoría. Y tú vas a tener un grupito responsable si pasas ese filtro que tú te hablas de entrada. Pero si tú le pones que es algo práctico, pues yo aprender. No, una locura. Mira, se te sobregira y tiene que abrir el grupo. En México, una vez, yo con unos colegas, se hizo un anuncio bueno, era inducciones, ¿verdad? Para colocaciones de fármacos en zonas específicas. Ay, qué bello. Son buenos los fármacos de México. Óyeme, A separar el glúteo, cran. exacto, mira, se puye el glúteo aquí, la vaina que se toca aquí. Chan, jala. Viejo, 500 personas se inscribieron. 500 personas, claro, porque fíjate el nombre, fíjate el título. O sea, Primero una que comercialmente algo muy atractivo. Sí. Señores, lamentablemente, como dice... Nos el está Quique, poniendo bueno esto. No tenemos tiempo para más. Ya lo está poniendo bueno. Ahora que vamos a Hay hablar una de... segunda etapa con Luis Andrés Vergés en Proyecto Podcast, porque de verdad hay mucho de qué hablar. Totalmente. Y nada más agotamos una partecita, ¿eh? Falta otra cosita que tenemos por ahí, pero bien pendientes para la otra parte, ¿verdad? La segunda parte. Tienes con- que aceptar, con hacer Andrés. agenda para aceptar nuestra invitación nuevamente. No, usted me dice a mí, yo feliz encantado de estar aquí. Ya estamos en el lío metido, o sea que cuenten conmigo 110%. Esta es tu casa. Esto es Proyecto Podcast. Hasta la próxima. Bye, bye.